que abarcar, aparte de la reflexión de los problemas de entendimiento de física, de tópicos, bueno, conceptos de física por parte de los alumnos. Déjenme quitar la cámara para enfocarme aquí en la presentación. Ahí va. Bueno, este es el nombre de la presentación. Soy el doctor Sergio Flores, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Vamos a hablar un poco de algunos tópicos o algunos elementos que yo creo que son fundamentales, no para dar la clase de física, ¿no? Porque esto no se da, sino para desarrollar el posible aprendizaje funcional de los estudiantes de física a nivel universitario. Lo cual no quiere decir que sea propio para un nivel universitario lo que voy a comentar. Puede usarse para estudiantes con algunas adecuaciones para secundaria, puede ser hasta primaria y por qué no preparatoria. Yo doy un curso en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y lo imparto, lo conduzco, pues. Y este mismo también curso lo estructuré y lo he enseñado en la Universidad de Texas, en El Paso, en UTEP, aquí en El Paso, Texas. Y los tópicos que abarco, que creo que son algunos de los, aquí, perdón por este DAIPO que tengo aquí, algunos de los tópicos relevantes para ayudar al estudiante al entender más o menos física son los siguientes, ¿no? No tengo tiempo de abarcar todo, es una infinidad de elementos de tipo cognitivo en el proceso de entendimiento, pero los puedo dividir en 4 áreas. Uno, por ejemplo, uno de los elementos sería la instrucción tradicional, que es aquella que, bueno, ahorita vamos a ver sus elementos. Lo que es el universo privado, que es un video que vamos a comenzar a verlo ahorita, vale la pena. Si no lo han visto, está en YouTube, pero vamos ahorita a compartirlo y está con subtítulos. Está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Luego viene el nivel de conocimiento, perdón aquí por el typo, de sentido común, que es el aprendizaje o el entendimiento o el conocimiento que desarrolla un estudiante a nivel sentido común. Una expresión que el estudiante cuando pues está recibiendo esa información por parte del profesor, dice el estudiante, pues esto tiene sentido, pero algo sucede, ¿no? No porque algo tenga sentido para el estudiante quiere decir que lo está procesando adecuadamente. Vamos a ver errores de entendimiento, perdón por los typos aquí, no tenía preparado el PowerPoint, pero perdón. ¿Cuál es el origen de los malos entendidos de los estudiantes cuando están en una clase de física, ¿no? Y algunas preconcepciones que el estudiante acarrea o lleva antes de la clase de física o durante, con la interacción social con otras personas o con el medio ambiente o con medios de comunicación. La otra área que este curso abarca, del cual lo voy a mostrar una parte nada más, son representaciones matemáticas, perdón por mis typos aquí. Esto es muy importante, cómo el estudiante tiene contacto con el objeto de conocimiento, o sea, la cosa que quiere aprender. Y cómo el estudiante promueve, esto depende de cómo el instructor promueve el aprendizaje del estudiante. ¿Cuáles son las bases de la abstracción matemática? ¿Qué es la transferencia de aprendizaje? Y una relación muy interesante al cual yo le llamo el espacio cognitivo, que es la relación entre lo que es el concepto, el contexto, y esa parte de semiótica matemática que el estudiante, con la cual el estudiante se comunica con el objeto de conocimiento a nivel mental. Y pues algo muy importante que son las habilidades de tipo de razonamiento, ¿no? Que ahorita vamos a ver cuáles son las que creo que son importantes. ¿Qué pasa con la pedagogía de la física y la cognición? ¿Existen técnicas de aprendizaje y de enseñanza de la física? Sí las hay. No son recetas, no creo que haya recetas para esto. El error como una alternativa de entendimiento conceptual, el error, ¿no? Que el estudiante, no importa hacer lo que se equivoque, siempre y cuando lo confronte y lo resuelva.
no necesariamente dándole la información o la solución a la pregunta de tipo conceptual, que es la bandera que yo porto en la mayoría de mis, en casi todos los temas que abarco en las clases de física. Hay una técnica que se llama Elicit, Confront and Resolve, que se llama detonar la actividad cognitiva, confrontarla, por ejemplo, si hay se confronta y luego se resuelve. Es decir, si al estudiante, ahorita les voy a mostrar unas preguntas de tipo conceptual diseñadas por mí y por mi asesor de mi tesis doctoral y por otros investigadores en la parte de física educativa, donde el estudiante se lo lleva a que a que tenga errores o use sus preconcepciones erróneas para tratar de contestar una pregunta de tipo conceptual. Vamos a ver ahorita unos ejemplos. El qué pasaría si, en mis clases, en el proceso de conducción del proceso del posible aprendizaje, yo uso mucho el qué pasaría si, y van a ver que lo utilizo para algo que yo llamo cambio de contexto. Para mí el cambio de contexto de una situación física es muy importante, porque vamos a ver ahorita más adelante qué es la manera en que yo podría desarrollar. Fíjense cómo nunca estoy asegurando nada aquí. Es como que yo puedo más o menos llevar al estudiante a desarrollar lo que le llamamos un aprendizaje de tipo funcional. Y ahorita vamos a ver qué es eso también. Vamos a ver el aprendizaje activo y el uso de tecnología como herramientas o recursos, ¿no?, para promover el aprendizaje. Lo que es el peer instruction, que es el estudiante es el proceso de aprendizaje de la física con compañeros con compañeros afines, compañeros de clase. ¿Qué son las analogías? No sé si tenga tiempo ahorita de hablar de analogías como un recurso también didáctico cognitivo. Y de algo muy interesante que es el andamiaje cognitivo. No sé si tenga tiempo. Todo esto son los tópicos de un curso completo, un semestre. Y nos podemos alargar un año para abarcarlo con más precisión, pero vamos a echarle nada más una rimadita, ¿no?, a alguno de estos elementos. Y la cuarta área de este curso que yo imparto es la aplicación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el reconocimiento de los procesos de aprendizaje más importantes en una clase de física. Algunas veces hay profesores que dicen que se aventaron una clase muy fregona porque los estudiantes aprendieron. Primero, el profesor tiene que saber qué es aprender, porque el aprender es una palabra muy global, universal y aparte genérica. Se puede aprender con un cambio de contexto, se puede aprender en una representación matemática o se puede aprender desarrollando una habilidad cognitiva de razonamiento. O sea, ¿qué es aprender? Yo nunca utilizo esa palabra porque le tengo mucho respeto por lo universal que es y todo lo que representa lo que es aprender. También tenemos diseños de preguntas y problemas. Esta es una parte esencial. ¿Por qué tenemos que diseñar preguntas y a veces problemas? Para estimular al estudiante a que detone esa parte cognitiva de la producción de ideas y sobre todo el proceso de abstracción con el mundo que lo rodea. Ahorita vamos a ver ahí un esquema que tengo preparado. Hay algo que se llama diseño de secuencias de aprendizaje. Ahorita voy a darles ahí una probadita de cuáles son las secuencias de aprendizaje, algunas que podrían ser apropiadas para ayudar al estudiante a eso, ¿no? A que se acerque al objeto, a que viaje como sujeto de conocimiento que él es hacia el objeto de conocimiento, aquello que quiere aprender. Al final, ¿cómo se diseñaría una clase? No uso mucho la palabra clase, me gustaría más cómo se diseñaría la exposición o la actividad de aprendizaje al cual debe estar expuesto el estudiante para generar ese posible acercamiento al objeto de conocimiento. Y al final, no voy a tener tiempo ya, pero existe lo que se llama Physics Education Research. Es una parte muy importante sobre aquellos instructores que deberían ser o desarrollar habilidades de investigación, investigadores, para tener un poco más idea acerca de la problemática que representa
el no conducir un proceso de conocimiento de una manera eficaz o más o menos eficiente. De todos estos elementos, y faltan más cosas, ¿no? Aquí para más elementos en que pueden ayudar en el proceso. Cualquier pregunta que tengan, no duden en preguntar, intervengan, no hay ningún problema. Existen 3 libros de tantos que hay en los cuales yo me he apoyado para más o menos entenderle a lo que es la problemática de la enseñanza de la física. Bueno, enseñanza y el aprendizaje también. Sobre todo el aprendizaje. Hay un libro de Randall Knight muy bueno que se llama Five Lessons. Por ahí si tienen tiempo de leerlo. Muy, muy bueno. Muy importante en la evolución de uno como instructor de física. Están los tutoriales en física introductoria de la Universidad de Washington, de Lillian McDermott. Puede ser la madre de la física educativa, ¿no? Y lo que se llama peer instruction, cómo un estudiante puede aprender a través de la relación del proceso con estudiantes, con otros autores afines, otros estudiantes. Estos libros son importantes, por ahí les encargo que los lean, tienen acceso a ellos. Yo he tomado muchas ideas de estos libros, sobre todo cuando desarrollé mi tesis de doctorado en esta área de física educativa. Bueno, vámonos con el inicio de todo, que es la enseñanza tradicional. Bueno, pues, la enseñanza tradicional tiene varias características. Ustedes no son ajenos a eso, a el saber o tener información de lo que representa, de lo que es. Es importante en el proceso de cognición, tal vez no en el proceso de cognición, pero sí en el proceso de, tal vez no ni de entendimiento de la física, sino más bien es en el proceso de la absorción de información. Tal vez no en los tiempos necesarios para procesarla. Porque la enseñanza tradicional, sin satanizarla, ni erradicarla, porque creo que es importante tener a alguien enfrente que nos lance información, es bueno. Que nos conduzca un proceso cognitivo es otra cosa, pero sí es importante escuchar a alguien. Estas son algunas de las características de la enseñanza de tipo tradicional. Bueno, podemos ir, no analizando porque no hay mucho tiempo, pero mencionando algunas, ¿no? Esta se refiere a una comunicación en una sola dirección. La persona que está enfrente, pues, nada más habla, ¿no? Esto en Estados Unidos se le llama mucho como lecture, donde únicamente información y los estudiantes o el auditorio la captan. Hay una falta de participación por parte del estudiante, es cierto. Uso de problemas de final del capítulo del texto, por lo general al profesor se le conoce como un resolvedor de problemas, donde realmente el que los tiene que resolver también es con la guía del profesor es el estudiante. Bueno. Pues problemas de orden numérico, ¿no? Por lo general se resuelven problemas numéricos, no conceptuales, como ahorita algunos que les voy a presentar. ¿Hacemos? Sí. Bueno. Aquí, esto es muy importante, uso de una sola representación matemática. Ahorita vamos a ver qué son las representaciones matemáticas. La representación analítica, que es nomás álgebra, ecuaciones. O sea, lo que es una estructura algebraica, ¿no? Ecuaciones, expresiones de tipo... No puedo decir matemático porque la matemática tiene otros niveles de representación o de semiosis, de símbolos. Pero la enseñanza tradicional sí usa mucho eso, ecuaciones. Es por eso que muchas veces los estudiantes creen que la física es datos, fórmulas, sustitución y se acabó, ¿no? Un resultado numérico. Los estudiantes tienen un periodo de atención de aproximadamente 10 a 15 minutos. Esta es una desventaja de la enseñanza tradicional, ¿no? O sea, hay que mantener al estudiante activo. Pero si nomás
después de que yo hablo y me da sueño, o les da sueño a mis estudiantes, es porque el periodo más o menos de atención, algunos tienen más periodo de atención, pero en promedio es de 10 a 15 minutos, ¿no? Pues como que aquí no hay un manejo de esa atención del estudiante. No hay tiempo para criticar o razonar acerca de la información recibida, porque el expositor eso hace, nada más lanza información. Muchos instructores repiten material ya existente en el libro. Yo hago esto de repente, me baso en algunas clases que doy, imparto, pues me baso en información del libro, pero esto me resta a mí mi capacidad de ser un diseñador de propuesta didáctica. Algunos profesores lo hacen, muchos otros no lo hacen y toman al libro nada más como un elemento de apoyo, pero otros lo toman como su elemento básico de instrucción. La mayoría de los estudiantes no saben cómo escuchar la clase. Hay que saber escuchar la clase, hay que saber tomar notas, porque es todo lo que se permite en ese tipo de instrucción. Estos estudiantes no establecen conexión con lo que se está enseñando en clase, de repente, como que el estudiante vive dos universos, ¿no? No sé si sean universos paralelos o encontrados. Uno es la información, todo ese bonche de contenido informativo que lanza el instructor, y otro es lo que él esté procesando, aparte de todas las preconcepciones y todo el bagaje de información que él trae, como que son dos universos ahí paralelos o simultáneos más bien, que está viviendo el estudiante. Y la mayoría de los instructores se enfocan en procesos formales, derivaciones, deducciones, y no en fenómenos físicos y conceptos. Tal vez un balance entre la parte conceptual y la parte numérica, o sea, la rigidez analítica podría ser una de las soluciones, no sé. Hablo de soluciones considerando al aprendizaje de la física como un problema real que existe y que muchos investigadores dedicados, yo lo he hecho, han encontrado muchos problemas de entendimiento muy importantes que la mayoría de los profesores ni se imaginan que existen. Ahorita os voy a mostrar algunos. Miren, hay un video que me gustaría que lo vean. Voy a abrir la liga, parece que ya lo pueden escuchar ustedes. Son como me ayudó Carlos a hacerlo. Este video dura como 20 minutos. Nos podemos conseguir una parte del taller, pero es un video que puede ser una de mis estandartes de trabajo, que es mi bandera que yo siempre utilizo para mi instrucción. De repente se me olvida, pero de repente lo recupero a mi conciencia, ¿no? Véanlo, tiene subtítulos y luego me van a ayudar a redactar algunas observaciones o comentarlas. ¿De qué les parece eso que está pasando? El universo privado. Déjenme mandarlos a la liga. Ya lo tengo listo, ¿eh? Le voy a poner play. Dura 20 minutos, vale la pena. Y luego ya vamos a continuar con otras reflexiones. Ahí les va, ¿eh? ¿Sí me escuchan, va? ¿Estamos bien? Está bien. ¿Se me escucha? Va el video, ¿eh? Y luego ya pongo mucha atención. Vale. Karen Lee Fingerman, candidate in art. Despite a lifetime of the very best education, students in our classrooms are failing to learn science. Many of these students will graduate from college with the same scientific misconceptions that they had on entering grade school. To test how a lifetime of education affects our understanding of science, we asked these recent graduates some simple questions in astronomy. Consider, for example, that the causes of the seasons is a topic taught in every standard curriculum. Okay, I think the seasons happens because as the Earth travels around the sun, it gets nearer to the sun, which
produces warmer weather and gets farther away, which produces colder weather, and hence the seasons. How hot it is or how cold it is at any given time of the year has to do with the closeness of the Earth to the sun during the seasonal periods. The Earth goes around the sun. And it gets hotter when we get closer to the sun, and it gets colder when we get farther away from the sun. These graduates, like many of us, think of the Earth's orbit as a highly exaggerated ellipse. Even though the Earth's orbit is very nearly circular, with distance producing virtually no effect on the seasons, we carry with us the strong, incorrect belief that changing distance is responsible for the seasons. I took physics, planetary motion, and relativity, and electromagnetism and waves. I've never really had a scientific background whatsoever, and I got through school without having it. I've gotten very far without having it. I had quite a bit of science in high school, through physics, first year, and 2 years of chemistry. Regardless of their science education, 21 of the 23 randomly selected students, faculty, and alumni of Harvard University revealed misconceptions when asked to explain either the seasons or the phases of the moon. When it's further away from the sun, then it gets colder. The Earth's position interferes with the reflection of the sun against the moon. The class of 1924, the class of 1925, To test how standard instruction succeeds or fails in reversing such misconceptions, we interviewed 9th grade students from a nearby high school. The students selected had little training in astronomy. When it's winter, it's when the sun is furthest away from the earth, and when it's summer, it's when the sun's closer to the earth. But why is it hotter, say, in the summer than the winter? It's hotter in the summer because we're closer to the sun than we are in the winter. Tell me about the different shapes of the moon. Of the moon? When the sun's right here, the earth blocks the sun rays, and it causes the moon to have a shadow right here. So That the monthly cycle of lunar phases is caused by the shadow of the Earth is another popular misconception. Can you tell me about the difference in seasons? What's different about different seasons of the year? In the summertime, it's like we're closer to the sun, and the sun's rays are coming down, so it's hot. And in the winter, you move further away, I guess, and it gets colder. Unlike the Harvard graduates, these students have had virtually no instruction in science. And does the moon have different shapes? Or? No, it's round. It's round. Does it ever look different than round? Yeah, it does. It looks like a half crescent. It can look like a half. Mm-hmm. And what causes that? Clouds blocking it. Like say you had a half moon. This is here with clouds, and all you see is the half moon. Like a scientist in search of an explanation, this student created his own unique theory to explain the phases. I don't know what you got some kind of can of worms here as to why kids don't understand it all. If we went outside today and out in the grass there, we'd see the sun up above. Mm-hmm. What would things look like, say at 8 o'clock? At 8 o'clock, the sun would have the Earth would have rotated so that the sun would be on the other side of the Earth. So then it would be dark here, and we'd be able to see the other stars. It would be, yeah. Okay. And where would the stars be in the daytime? They're still out there. We just can't see them because it's not dark enough. Heather's very bright. On a scale of 1 to 10, maybe I would probably put her at the 9, a little bit above the level of the other kids. And I would expect her to know the answers to these things. That's the sun, although it's a lot bigger. And then there's a planet and another planet, and then there's the Earth, because it's the third planet out from the sun. And then there are 6 more planets. And, okay, the Earth revolves around the sun. The moon revolves around the Earth. So this goes like this, and that goes like that. And each time the Earth goes like this is a day. And it takes 365
days for the Earth to go all the way around the sun, and that's a year. You may recognize Heather as typical of your best student. Yeah, I would expect that she can give a better explanation than the other kids could. I think she has a little bit, and she's a lot more sure of herself. The other kids, I think, might have been a little bit inhibited and were afraid. I hope she'll tell you what she knows. But the Earth doesn't quite go in a circle. It's more of, it's more like sort of like that, I think. On probing, we see that Heather believes that the Earth travels in a bizarre curlicue orbit. And when it's farther away, it's summer. When it's closer right here, it's winter. Okay, it's winter when it's closer, and it's summer when it's farther away because of, well, at least for us it is. Because of this axis. When the sun's rays are indirect, it's summer, because we get warmer. When the Earth is closer, the sunbeams are direct and it's colder. Could you draw a picture of what you mean by direct and indirect? Okay. Well, when the light comes from the sun, when it's direct, it comes straight from the sun to the Earth, I think. And when the light's indirect, it sort of bounces off and then comes to the northern hemisphere. It's different. Heather believes that light can bounce, and that this somehow causes the seasons. When it bounces off and then comes, when it sort of, well, when it doesn't go in a straight line, I guess, it's warmer. It's confusing. What about the moon? What does the moon look like? I don't know. Oh, this is mind-boggling, though. The moon has like 4 cycles. And so sometimes it's full, sometimes you can only see part of it. Sometimes you just can't see it at all, and other times you can only see just part of it. That's how come it sometimes looks like a sickle. Could you draw me a picture of how that happens? Well, this is us over here. Then we can see the moon, and the rays from the sun sort of come around, and they only illuminate part of the moon, because I guess it's the Earth's shadow or something. Heather's private theories contradict the teachings of even the most elementary science courses. You assume that they know certain things, and even the day that I taught it, I come in and I just assume that they had the basic ideas, and they don't. Heather's teacher was unaware of the students' private theories as she taught them their first formal lesson in astronomy. Going through changes. Are we the only ones that have changes? You ever hear that about the moon, the phases of the moon? What does that mean, John? The phases of the moon. It goes through different stages? Oh, something blocks it? Yeah, it's like clouds block You it. explain all that to me. Clouds block it? You mean when there are no clouds, then it's always full? How about when it's like this? You see that? No. Now, where are we? On the dark side. We're here. So when I look up into the sky, what do I see? Nothing. Nothing. You're not going to see anything. The moon is still there, but there's no light being shown on that side that I can see. Could anybody show? James, do you want to show us? You were showing us earlier? Yeah, what? Could you explain to me why the moon has phases and why we see, different things at different times? Can everybody see? John, you have a question? Oh, like a half moon. A quarter of a half moon is a crescent? Well, why is it called a crescent? it's shaped like a crescent. It's curved. It's shaped like, those crescent rolls, right? No, not quite. Well, yeah, actually, I suppose it's all the same. Oh, okay, Jim, thanks. Okay, does the moon have any light of its own? No, Where does it get its light? it's like from the rays that bounce off the sun. What's another word for bounce off? Reflect. Reflect, okay. Like if you're on the moon, you could see the lights bouncing off the earth. Okay. Yeah, there's America, and it's nighttime right now. And you'd see a half moon right now, because the sun, the way the moon's facing the sun, is shaped like that. So the moon doesn't actually change shape? No, it just the way the sun hits it. Does everybody understand that? John Dixon, did you get that? Everybody see that? We interviewed Heather again 2 weeks after the lesson to see how her private theories were modified by teaching. What I got confused about was, if the sun's here, what does the path look like when, that the Earth takes?
And I wasn't sure whether it sort of went like this or, whoops. But then we figured out that it sort of went like that. I'm surprised that she remembered the exact picture she had drawn. I mean, she didn't even hesitate. It was like, right, like this. And when we saw it originally, to me, it seemed like such a crazy thing. I mean, that really was her idea of it. It wasn't just, well, maybe it'll be like this. I mean, that really was her idea of how it orbited. First idea you had about this curlicue. Where did you get that idea? I have no idea. It was probably because I was looking in my Earth Science book in 8th grade, and I looked at another chart and got it confused with this one. In class, Heather was able to reverse the misconceptions she had pieced together on her own from books and other sources. So, this one's wrong. But just as often, misconceptions can originate in the classroom. For example, the notion that the seasons are caused by the highly elliptical orbit of the Earth is a misconception which results from perspective drawings found in many textbooks. Let's see how instruction has altered Heather's other theories, such as the one she holds about the phases of the moon. And then here's the Earth, and the moon's turning around it in intricate little circles. So as the moon goes around the Earth, at different points in time, the sun illuminates different parts of the moon. And as it goes around, people on Earth can see different phases of the moon. The full moon, the crescent moon, the new moon. Heather appears able to recreate the teacher's explanation perfectly. What did you learn in class, and what did you know in the In 9th grade class, when you came to videotape? That's right. Well, we learned the phases of the moon, although we didn't learn where the moon was at those times. Because I don't remember learning that. So that makes it sort of hard because you know what the phases are, but you don't know where the moon was. I mean, the moon could be over here, it 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 could be, practically anywhere on its orbit around. But she still has some lingering doubts, and when pressed, shows that she still holds on to her private theory about the shadow of the Earth. I'm almost sure that a lunar eclipse is when the shadow of the Earth is over the moon so we can't see it. But I'm not sure about the new moon and the full moon. Whether it's, whether it's that it's because the moon's right in front of the sun so that the back's getting the light and we can't see the light, or whether it's because over here is the new moon because of the shadow. But I think it's over here is the full moon. Yeah, that would make sense, because if it was just, I think over here is the new moon and over here is the full moon and over here is the new moon. I'm almost positive about that. Almost, haha. When did you come to understand that? Well, if this was the new moon, then a lunar eclipse would be so special, because that would mean that the shadow would once a month be shutting out the light of the moon, or the light that bounces off of the moon. And so then a lunar eclipse wouldn't be so special anymore. It wouldn't be a big thing. It would just be a lunar, it would be called a new moon. If Heather hadn't been forced to confront her private theory, she might never have learned the correct explanation. But I also know that what happened was that she had to hold the things in her hands. I mean, you didn't even, whoever was filming it, didn't say, use these to show it. You said, how did that happen? And she immediately took them and started working with them and figuring it out. And I think too often that doesn't happen with kids, that they don't get to see it exactly in their hands and feel it. We then asked Heather about the seasons and her theory of bouncing light. The Earth is tilted and the sun is right here. This would be, let's see, this is the northern hemisphere. Then we would be having summer. Like that, because the rays would go like that. And down here they would have winter. And on the equator it would be summer because it's summer all year long, because they get pretty much direct rays. But when it's over here, because this part of the Earth is showing towards the sun, that gets the direct rays, and that means we're having summer down here and winter up here. Again, Heather gave a perfectly acceptable explanation for the seasons. But then,
We asked her to define the terms direct and indirect. Direct rays are rays coming directly from the sun. Indirect rays are when they come from the sun and then bounce off another object. She does not let go of her theory of bouncing light. Sort of like they bounce off a mirror. If you had a light bulb here, a mirror here, and if you twisted a light bulb like that, light would bounce off the mirror somewhere else. And so if you had a mirror here and the light here, the light would bounce. And here we would have winter, but that's because it sort of bounced or something. I don't know where she picked that up. Somewhere along the line she did, and she just doesn't want to let go of it. Since Heather's misconceptions were not directly addressed in the class lesson, we tried to alter her inappropriate definition of direct and indirect light through one-on-one instruction. Notice how she tries to blend these new concepts into her old. Here, and the sun's rays are going directly to the northern hemisphere. That would be summer. Because, the rays would be stronger, both because they weren't getting interrupted for anything and because the rays of the sun would be closer together. Like shown right here. And when the northern hemisphere is farther away, it would be winter up here because the rays from the sun would be hitting at a slant and it would sort of bounce off other parts of the earth. Her own personal theory is so deeply ingrained that despite our attempts, she never abandons it. I guess you have to realize that kids really do have the ideas coming in, and you think that it's like a void, but it's not. They have with other things. And until you kind of straightened out those initial ideas, it kind of closes off their minds to what it is you're trying to get across to them, really. That's 23.5 degrees. That's the angle of the tilt. It's not that much. It's not that much, but it's enough to give us the 4 seasons. Every time we communicate, new concepts compete with the preconceived ideas of our listeners. All students hold these ideas, but they are unaware of their private theories. The ocean under the moon has... It spins the sun, the spot on the earth where the sun moves. Do you think we are in terms of the rotation that we make? We must make them aware. Only then can we enable them to learn and free them from this private universe. Bueno, ahí está el video. No sé si tienen algunas... Yo tengo algunas ideas, pero no las voy a compartir todavía hasta que... No ideas, sino observaciones importantes del video. Ideas importantes que nos hagan reflexionar un poco acerca de la importancia de lo que ellos, de las ideas que ellas y la información que generan, que estructuran los estudiantes, diferente a la que el profesor trata de que ellos, bueno, voy a decir, comprendan. Al menos que la incrusten en ciertas partes del cerebro, ¿no? De la mente, las hagan madurar y luego las utilicen de una manera apropiada en alguna plática, charla o para resolver problemas, contar preguntas. El profesor dice, yo no dije eso. Es aquí la importancia del proceso, ¿no? Y la enseñanza tradicional, sin satanizarla, da mucho que desear en ese aspecto. Antes de que me dieran algunas observaciones importantes que ustedes han ahí pues captado, ideas. Déjenme decirles de que de acuerdo a las investigaciones a nivel mundial en física educativa, el estudiante aprende aproximadamente o desarrolla un aprendizaje funcional, que es aquel el cual
les sirve para transferir el conocimiento o habilidades cognitivas entre varias situaciones distintas, distinto contexto en su vida. Únicamente el 5% en promedio es aquel aprendizaje efectivo que el estudiante desarrolla durante el proceso a todos los niveles de educación. O sea, es muy poco. Si a los profesores nos pagaran por aprendizaje efectivo, aquel que se usa tanto fuera del aula como dentro para seguir generando conocimiento o resolver situaciones, ¿verdad?, en distintas situaciones físicas o contextos, un aprendizaje funcional, pues olvídese, pues cuánto me tenía que reducir mi sueldo. Nos pagan por hora, nos pagan por plaza, pero qué bueno que nos pagan por desarrollo de conocimiento, ¿ah? No estoy hablando de adquisición, desarrollo de conocimiento. Bueno, algunas de las, no sé si quieren intervenir aquí con alguna de las ideas. ¿Qué les pareció? ¿Qué importancia tiene? Adelante, no sé si por ahí quieran participar. ¿Alguien por ahí? Tengo ahí a José Palomares, a Carlos Armando. Perdón. Sí, a mí me parece bastante interesante cómo inician presentando a recién graduados de una universidad de elite y luego pasan a chicos que no han tenido una instrucción académicamente tan elevada y sin embargo son los mismos planteamientos que se dan respecto a las estaciones, a lo demás, sus ideas siguen siendo prácticamente las mismas con o sin una elevada instrucción académica, ¿no? Eso Claro, se pone sí. interesante. Sí, es cierto, es impresionante, ¿no? Pero, ¿qué tan natural es el proceso? ¿Qué tan natural es esto? No que sea irrelevante, ¿no? Sino, es un proceso como que es natural, ¿no? Como que eso del 5% de aprendizaje efectivo, pues es muy poco. ¿Será naturaleza de la misma física o de las ciencias, no? Puede ser. Yo sé que en clases, sobre todo de ingeniería, donde tenemos alumnos tal vez que vayan van a ser físicos tal vez, o que van a ser ingenieros, es mucha la información o el conocimiento que queramos que desarrolle, ¿no? Sobre todo que le pedimos madurez en un semestre, en una materia de física. Debemos estar conscientes que, digamos, Newton y todos los grandes pensadores y científicos tardaron años en observar el medio ambiente y proponer una ley o establecer un tipo de regla, ¿no? De funcionamiento de la naturaleza. Y queremos que en un semestre estos muchachos aprendan pues todo. Es complicado. O sea, hay que estar bien conscientes que mínimo tenemos que promover o hacer un cambio en cuanto únicamente al ser resolvedores de problemas en frente del grupo y querer que los muchachos sigan únicamente reglas para resolver esos problemas, ¿no? Repetición. Ese es un solo aspecto. Y el que dice usted, profe, es muy interesante. Es cómo a pesar de una instrucción más alta, y no está bien clara la idea que tienen ellos en la mente. Cómo va distorsionando el proceso, tal vez con los medios de comunicación, tal vez nos necesitamos un nivel de concentración más grande, no como el de Albert Einstein, que era más del 90%, pero al menos la conciencia del profesor de que pues tenemos que hacer algo. Es mucho el conocimiento que se volatiliza, ¿no? Que se va, que no se queda anclado en el cerebro.
Y no estamos hablando de una materia de astronomía complicada como otros tópicos de física conceptualmente más pesados. En fin, no sé si alguien más tenga para pasar a lo siguiente, quiera participar. Sí, maestro, buenas tardes. Soy Carlos de la Vega de Chihuahua. Ah, ¿qué tal, Carlos? Muy amable por estar aquí conmigo. Dime. Gracias. Sí, ahorita comentaba, bueno, el video, pues sí, parte de lo que conocemos, de que hemos visto con los jóvenes, ¿verdad? A mí me pasa muy seguido en la clase cuando vemos mecánica, cuando hablamos de velocidad y de rapidez, es una confusión, que tardan en asimilarlo. Supongo que lo asimilan, ¿verdad? La diferencia entre rapidez, velocidad y no se diga aceleración, ¿verdad? Y claro. Ahorita que comentabas que los grandes pensadores tardaron mucho tiempo en pues afinar sus ideas. Estoy de acuerdo contigo. Y yo, a mí me pasa mucho cuando estoy dando algunas clases, por ejemplo, de ondas, o también de velocidad, y que hablo de cambio de dirección, etcétera. Yo necesito preguntarles, ¿quiénes de ustedes manejan? Porque al tener la experiencia del manejo, no que fueras en un carro, sino al tener la experiencia de manejar, el hecho de acelerar, el hecho de frenar, podemos experimentar el cambio de dirección. Y los que no tienen experiencia a veces batallan en entender. Me pasa también en cuestión de ondas, que les trato de explicar algo y a veces les tengo que preguntar, muchachos, ¿pues qué no jugaron de niños? ¿No hicieron patitos en el agua? ¿No golpearon el agua para hacer ondas? Y entonces, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que tenemos que, o sea, es muy poco tiempo en una clase, a lo mejor es que los muchachos se lleven bien el concepto, pero yo creo que los que se lo llevan, traen una experiencia, un bagaje de experiencias en su haber, que les permiten identificar inmediatamente, sí, como cuando en el rancho aventaba yo las piedritas, entonces eso es la onda, entonces lo de arriba se llama cresta, profe, y entonces es fácil identificar, sí, entonces gente que tiene poca experiencia pues sí, experiencias, a veces batalla en identificar los conceptos o los principios, ¿no? Claro, y es bueno utilizar ese tipo de recurso para ayudar a los otros a que más o menos tengan contacto con esa cosa que quieren más o menos aprender, ¿verdad? Es bueno, es un recurso. La experiencia propia del alumno. El problema aquí es más grande de lo que parece, porque también es cuestión de semántica en vocablos, es cuestión de representación matemática. Hay elementos que debemos de tomar en cuenta para promover el proceso y sobre todo conducirlo. Miren, gracias. Estas son algunas reflexiones. Aparte, está muy interesante que puede ser un recurso del uso de la experiencia de otros alumnos, traerlas al salón de clase. El problema va más allá porque la enseñanza formal en el salón de clase tiene un problema, que es muy formal. O sea, se queda en el aula, se queda en las cuatro paredes. El problema es sacarlo de ahí, contextualizarlo a otras áreas, sacar a los muchachos, hacer cosas físicamente, llevarlos a ver otras cosas, otra experiencia. Eso es lo que tiene de desventaja la enseñanza formal. Sí, ahí está también otro problema o un recurso que se debe de utilizar es pues sacarlos de vez en cuando del aula, ¿no? Y ponerlos a hacer actividades de observación, mínimo de observación y toma de datos como un recurso aparte. Pero estamos en el aula, ¿verdad? Y ahí debemos estar de repente. Estas son otras algunas observaciones del video. Fíjense, aparte que hay muchas, hay infinidad de observaciones en el video muy importantes. Los estudiantes desarrollan sus propias preconcepciones y teorías. Eso es cierto. El profesor que no tenga conciencia de que eso está pasando, pues está fuera de la jugada. Miren, hay una analogía entre el doctor que establece un diagnóstico siguiendo lo que le dice las observaciones de la persona que está enferma, del paciente,
es lo mismo que el mismo profesor tiene que diagnosticar con los problemas de aprendizaje del alumno. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a un profesor? Pues saber qué imágenes están pasando por la mente del alumno. No podemos verlas. Pues no lo puedo ver. Si yo le digo la palabra parábola al alumno, no sé qué tipo de imagen va a invocar en su mente. O sea, entonces, ¿qué hago? Pues hacer lo que hace el médico. Ahí me dicen, me duele de acá, y él establece un diagnóstico. Tal vez en base a experiencia, o en base a un conocimiento científico previo, formal. Pues es lo que hace el profesor. No le queda otra. No sé qué pasa por la mente del muchacho. Uno de los recursos para saber qué está pasando más o menos por la mente del muchacho es entrevistas personalizadas. Nomás que eso ya es parte de lo que es investigación en la física educativa. Esa es otra área también importante, ¿no? Pero no podemos hacerlo. Por eso el diagnóstico, cuando uno empieza un tema nuevo, es muy importante. No sé, unas 5 preguntas, un preexamen, y más o menos nos da idea de qué trae el muchacho en ese momento, con qué comenzamos, de dónde partimos. Por lo general no lo hacemos. Bueno, sería bueno hacerlo, ¿no? En algún momento. Bueno, vamos a continuar. Los estudiantes crean su propio universo privado. Los estudiantes creen entender física porque el contenido tiene sentido para ellos. No porque tenga sentido la información que el profesor les da, quiere decir que ellos están aprendiendo bien. Lo que pasa es que ellos comparan con el conocimiento previo que traen. Y tiene sentido de acuerdo al conocimiento previo, pero si lo previo está equivocado, pues entonces ya aquí ya hubo un problema muy grande. También podemos decir que a pesar de lo aceptable actividad de instrucción de la maestra, porque la profesora como que le puso ganas, ¿no? Ahí tenía hasta en un modelo del sistema solar y hacía participar a los muchachos, como que se veía una dinámica interesante, es lo que parece que es. A pesar de eso, el muchacho tiene sus misunderstandings, sus malos conceptos, que la profesora no los dijo, ¿eh? No fue la intención de ella. Hasta ella misma se sorprendió. Algo le faltó en la instrucción. A lo mejor un tipo de evaluación, a lo mejor una retroalimentación rápida. No sé. No estoy en esa... no conozco la escuela, no conozco, pero algo faltó. Entonces dice, algunos estudiantes permanecen en el mismo nivel de entendimiento. La actividad de aprendizaje genera un ruido cognitivo o disonancia. Muchas veces, a pesar de que nosotros hacemos un cambio en la instrucción, diseñamos e implementamos, de acuerdo a nuestra experiencia, nuestra formación como profesores. Es más, hasta con doctorado, de repente fallamos en doctorados en educación, ¿eh? El ruido cognitivo es aquella inestabilidad que se genera en la mente del muchacho. Puede ser positivo, puede ser negativo. Muchas veces hacemos cambios en nuestra instrucción, adecuaciones, que sale peor el asunto. Al menos ya le pusimos muchacho a razonar de una manera distinta. Pero cuidado también con el diseño de la propuesta que uno está, del cambio ese, del ajuste en la instrucción. Puede resultar peligroso. Lo que es ruido cognitivo o disonancia cognitiva es todo un área también de investigación. En fin, vamos a continuar porque, miren, existen malos entendidos o mal aprendizaje o entendimiento del alumno. Esta pregunta, no tengo la pregunta redactada, pero es una máquina de Atwood, después de la instrucción, no recuerdo en qué parte, en qué universidad, un profesor investigador hizo esta pregunta a todos los alumnos de ese semestre de esa institución. No sé si fue en la Universidad de Washington, no recuerdo. Y se quedó sorprendido porque después de la instrucción, al menos con los alumnos de la máquina de Atwood, claro, siempre y cuando tengamos una polea sin fricción, muy ligera, y la cuerda sea más despreciable e inextensible que sin elástica, pues las tensiones que ejerce la cuerda en los dos objetos que cuelgan, aunque sean de igual o distinta masa, las tensiones deben ser iguales en magnitud. Muchos estudiantes, cuando se les pidió el diagrama de cuerpo libre, a sorpresa del profesor, como la maestra de aquí de
de high school, ¿no? Que del video. Resulta que los muchachos dicen que la tensión sobre el más pequeño, la magnitud es mayor que la tensión que ejerce la cuerda sobre el más grande. No tengo tiempo de mostrarles todas las preconcepciones de que el alumno construye durante el proceso. Y créanme que el proceso de razonamiento es muy, muy interesante, porque muchos dicen que la tensión sobre el objeto pequeño es mayor porque el grande lo tiene que jalar con más tensión para que suba. Y que la tensión sobre el objeto mayor, bueno, de más masa, tiene que ser mayor porque el más pequeño lo jala con menos tensión. Ese es uno de los razonamientos encontrados por buen porcentaje de alumnos. Otros dicen que como el objeto más pequeño está más abajo en posición, por eso tiene que ejercer más tensión que el que está colocado más arriba. Yo no creo que el profesor que dio esta instrucción dijo eso. ¿De dónde lo sacó el alumno? ¿Cómo lo construye su universo privado? Esto quiere decir que pudo ser una enseñanza de tipo tradicional, o que él está acostumbrado a explicar y a resolver problemas, o que su diseño en la instrucción, si es que lo hubo, aparte de lo tradicional que él puede ser, no sé, hubo un error o no maduró el entendimiento de los alumnos. Porque este es un error de entendimiento muy, muy interesante. Este otro problema que yo he puesto en algunos exámenes y en clases también, conduzco el proceso donde pido a los estudiantes comparar, bueno, tenemos la misma masa colgando de dos cuerdas. En el primero la esfera está en reposo, unida a una cuerda, pero en el segundo la esfera ya está a medio swing, bueno, en la parte de abajo del swing, se está moviendo, atada a la misma cuerda. Entonces yo les pido que comparen las tensiones en las dos cuerdas. La mayoría de los estudiantes, después de que uno conduce la instrucción de fuerza, bueno, esto es de segunda ley de Newton, y de fuerza centrípeta, llegan a la conclusión que las tensiones tienen la misma magnitud. Y he hecho esta pregunta a estudiantes de carrera, a físicos, ya en los últimos semestres, y a estudiantes de maestría en física, y han fallado en la respuesta. Es una situación básica del concepto de fuerza centrípeta. No voy a pedir que ustedes la contesten, esta no es la intención. Ahí llévensela por ahí para que la usen en su clase. No les voy a decir la respuesta, pues ahí piénsenlo ustedes. A lo mejor ustedes la consideran muy sencillo, y ese es un problema que tenemos mucho en la instrucción, los profesores. Estamos ansiosos porque el estudiante se dé cuenta que sabemos más que ellos, o que lo sabemos. Entonces, cuando uno hace una pregunta al estudiante de este tipo, por ejemplo, conceptual, y pónganle que algún problema de tipo numérico, debemos de hacer algo muy, muy interesante nosotros, sostenernos, aguantar la respuesta. Nosotros somos muy dados a darles un tiempo, pero luego queremos dar la respuesta. No sé por qué somos dados a que los estudiantes sepan que sabemos la respuesta. Hay que sostener la respuesta. ¿Cómo? Vamos a ver ahorita cómo, ¿no? ¿Cómo? Tenemos que respetar el proceso natural de abstracción matemática por el cual el estudiante debe de pasar cuando lo exponemos a un proceso y que resuelva preguntas de tipo conceptual. Nada más que somos muy dados a dar la respuesta, por eso ahorita yo no le estoy dando la respuesta, ¿no? Ahí ustedes llévensela y ahí sueñen con ella, ¿no? O úsenla en su clase, en sus clases ahí. A ver, ustedes mismos se razonen, ustedes ya deben de saber la respuesta. Bueno, ahí perdone, no le estoy preguntando que me la diga. Bueno, seguimos. Hay un proceso, bueno, el proceso que yo creo que debe ser más o menos el adecuado, el proceso básico de detonación del aprendizaje por parte del alumno. No estoy hablando de un proceso de enseñanza.
estoy hablando cuando uno detona el proceso con una situación física, puede ser una pregunta, puede ser el uso de un video de YouTube donde al estudiante se le muestre un fenómeno físico, puede ser una simulación, puede ser una demostración física en frente en clase. Ahorita que estamos utilizando los recursos, la tecnología, podemos mostrarles una simulación de entrada, un video. O de plano, lo que yo muestro aquí es una pregunta, como la situación física de arranque, ¿no? A mí me gusta comenzar el proceso del posible aprendizaje con preguntas. De repente empiezo la pregunta, ¿no? Y les doy un tiempo a los alumnos. Bueno, lo ideal sería que yo les preguntara, les diera una copia en una hoja de papel, les diera 5 minutos, me dan la respuesta y la guardo. Y ahora sí, les vuelvo a dar la hoja con la pregunta a cada uno de ellos, la copia, y les doy un tiempo para que entre ellos puedan trabajar individualmente o pueden usar lo que es la peer instruction, trabajar en parejas, discutiendo la respuesta. Bueno, discuten la pregunta para llegar a la respuesta correcta. O hacer equipos, ¿no? Darles un tiempo de discusión. ¿Por qué? Porque ellos primero visualizan. Si no es una situación física de observación real de algo que está sucediendo, pues puede ser en papel, ¿no? Esta es mi situación física en papel. Ellos visualizan, comienza el proceso de abstracción. Siempre el muchacho, para viajar hacia el concepto, al objeto de conocimiento, tiene que abstraer matemáticamente. No hay otra. Desde el momento en que visualiza y comienza el proceso de generación de ideas en su mente, porque la única manera que el muchacho abstrae es con imágenes mentales, no hay otra. Puede tener palabras, puede tener ecuaciones, puede llevarse a su mente la imagen, puede tener palabras, puede tener flechitas, por ejemplo, los vectores. El muchacho tiene contacto o viaja hacia el objeto de conocimiento, en este caso el concepto físico, a través de representaciones de tipo matemático. No hay otra. El muchacho se comunica con el objeto de conocimiento matemáticamente. Cuando digo matemáticas no quiere decir las ecuaciones, las derivadas, no. Del momento en que tiene una imagen, por ejemplo aquí el bloque en la rampa, esto ya es una representación matemática, es una abstracción. Después es que abstrae, tiene que hacer una interpretación del fenómeno. Posiblemente, no sé, él tenga ya información previa. Entonces va a empezar a comparar, ¿sí? Con representaciones matemáticas, ahorita les digo cuáles son. Va a empezar a viajar y manejar su concepto. No les estoy diciendo de qué concepto se trata aquí. Bueno, puede ser la segunda ley de Newton, puede ser el concepto de equilibrio. Y va a empezar a manejar este mismo concepto, va a empezar a aprender posiblemente en este contexto que le estoy dando. El contexto del bloque que no se mueve en una rampa. Después le voy a enseñar mi propuesta, cómo el cambio de contexto puede ser beneficioso en el proceso. El problema es que el muchacho, para que comience a establecer o viajar hacia el objeto de conocimiento, en este caso el concepto de equilibrio, tiene que tener una barrera cognitiva en su mente. O sea, el problema o la pregunta que estoy poniendo tiene que significar una barrera de tipo cognitivo. No debe estar fácil en su solución. Y eso se hace a través de la exposición de él al uso de habilidades de tipo intelectual. Cuando él utiliza ya habilidades de tipo intelectual, como ahorita les voy a mostrar, en su mente ya pueden pasar varias cosas. Puede haber preconcepciones, puede haber ideas, beliefs, perdón por el inglés, creencias, porque el muchacho aprende a través de creencias. Así como el muchacho cree que entiende, el profesor también cree que está haciendo un buen trabajo y que el alumno está entendiendo lo que él quiere que el muchacho entienda. Muchas veces, como él quiere que el muchacho entienda. Todos los muchachos tienen, y este es otro elemento importante, tienen estilos de aprendizaje. Y nosotros no lo tomamos en cuenta tampoco.
es un bagaje aquí de elementos importantes. Puede generar imágenes mentales, ideas, malos entendidos, assumptions son aseveraciones que a lo mejor no están correctas. Entonces, para mí es más o menos un proceso de pensamiento básico que debemos de tomar en cuenta nosotros los profesores. Creo que por ahí va la cosa. Por ejemplo, este es un ejemplo de una situación física. Ahorita que el profesor hablaba de la aceleración. El problema es que la aceleración sí es un concepto físico, pero para que el muchacho lo comprenda y conteste preguntas, digamos, de tipo conceptual, tiene que manejarlo a través de representaciones matemáticas, semiótica. Esta es una pregunta que le pongo a profesores como ustedes o a TAs, son teaching assistants, muchachos que ayudan a profesores muchas veces en el proceso de enseñanza con los muchachos. Entonces, yo les pongo esta situación de que es un objeto que va cayendo y nada más les digo, un objeto va cayendo, así como lo muestra el esquema. Desde aquí, este es un tipo de representación gráfica llamada modelo partícula. Los puntos representan un objeto que va cayendo. Claro, el cambio de posición de cada punto se hace en intervalos de tiempos iguales. Yo les hago dos preguntas a los muchachos que van a ser futuros profesores. O a ustedes les puedo hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué preconcepciones o ideas erróneas crees que el estudiante tenga al momento de tratar de contestar o de encontrar la dirección de la aceleración? Porque la idea es que encuentre la dirección de la aceleración de la partícula. Entonces, ¿y qué harías en clase para ayudar a los estudiantes a entender o a llegar a la respuesta correcta? Está caramba el problema. Porque lo más fácil, yo les puedo poner la pregunta, esperarme 5 minutos. El problema es qué pasa si nadie contesta. Porque puedo tener varios escenarios. ¿Qué pasa si les doy 5 minutos y nadie me contesta? Es un posible escenario. ¿Qué voy a hacer? Otro escenario. Que algunos contesten, pero contesten mal. Otro escenario. Que algunos contesten bien y otros mal. El más improbable, pues puede ser el que todos contesten bien. Pero lo más importante cuando yo hago una pregunta, y sobre todo tipo conceptual, es, primero, ¿qué errores voy a esperar de los estudiantes si es que lo van a tener? ¿Y cómo creo que el estudiante va a razonar para resolver la pregunta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen que pase? ¿O han estado o han puesto esta pregunta en el salón de clases? Estamos en física universitaria. Esta pregunta no es para un estudiante de prepa, ¿eh? Ya saben la respuesta, posiblemente, está bien, pero el problema aquí no es que sepamos la respuesta, sino que esperamos que los estudiantes hagan para contestarla. Claro, vamos a suponer que el profesor o ustedes ya condujeron su proceso, o sea, dieron su clase, de acuerdo a su estilo de ustedes. Pónganse en ustedes mismos. ¿Qué esperan que diga el muchacho? ¿Qué creencias tiene él que van a hacer que no tenga éxito en la respuesta? Yo he escuchado, yo tuve instructores en prepa de física que siempre me decían que cuando un objeto frenaba, porque este va frenando, va recorriendo distancias más pequeñas, más cortas, para intervalos de tiempos iguales, tenía una aceleración negativa. Eso me decían, hijo, pero acelera negativamente. Y me lo llevé, pero como receta, ¿no? Pero eso no me sirve.
Aquí la idea es de que que me digan muchacho, que me dé una dirección, y espero que utilice, como yo creo que se va a utilizar, vectores velocidad para cada instante, porque me están mostrando aquí 6 instantes de tiempo. Si yo ya vi diferencia de vectores y la aceleración está asociada a un cambio de diferencia de velocidad, de vector velocidad, creo que el estudiante puede tener herramientas, o podría, ¿no?, para contestar la pregunta. Aquí tiene que ver mucho con el libro que el muchacho lleve, si tiene texto, tiene que ver mucho con el tipo de instrucción del profesor y con la conciencia del profesor de que el concepto es un elemento bien importante en el proceso de entendimiento de la física. No sé si han hecho esta pregunta, porque, primero, la primera preconcepción del chavo que tiene es que con un objeto que cae, tiene que ir aumentando de velocidad. Bueno, ¿cómo este objeto va a caer y va frenando? Primer ruido cognitivo que generamos en él. Esa es la idea, ¿no? Que entre él a un problema de tipo cognitivo, que no sea obvia la pregunta. Entonces él dice, ya hay un primer choque. Espérate, dice, ¿cómo que está cayendo y va frenando? Desde ese momento, la pregunta está bien diseñada porque es una barrera de tipo cognitivo. No es obvia. Mi pregunta sería, si ustedes están dando física y le ponen esta pregunta, le hacen a los chavos, ¿la responderá correctamente? Tampoco le voy a decir la respuesta, no hay tiempo para analizar cambios de vectores de velocidad con una diferencia vectorial. Pero llévensela también en su mente, el que quiera la presentación PowerPoint con todo lo que tengo más adelante, se los puedo enviar, no hay problema. Pero se los dejo ahí como una tarea, ¿no? Pónganse a los estudiantes si ya vieron la clase de física, si ya vieron el tópico de aceleración. Y pongan mucha atención. ¿Qué hace el estudiante para resolverlo? Que muestre el razonamiento, el procedimiento. La bronca, van a tener un problema si el muchacho se queda en blanco. Es ahí donde uno entra y conduce el proceso a través de preguntas extras para conducir al muchacho. Sin decir la respuesta, tener la capacidad de llevarlo a que se aproxime al objeto de conocimiento, a la respuesta. Puede ser una oportunidad muy grande que ustedes tengan para enseñarles a ellos o mostrarles a través de preguntas, no en una explicación así normal enfrente del pizarrón. Conducirlo a través de preguntas a lo que se le llama secuencia de aprendizaje y llevarlo y guiarlo hacia la respuesta. Esto da para mucho, fíjense. Se lo voy a dejar así, no lo va a la respuesta. Creo que sí la saben. En fin. Esta es otra pregunta de tipo conceptual. Ese tipo de pregunta le llamo yo de orden. Se llama rank. Es un bloque que está en reposo, en un plano inclinado, y el plano forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Desde aquí, ya el muchacho lo puse a pensar, creo, porque ¿cómo puede estar un bloque a 45 grados y no moverse? Ahí ya pongo la barrera cognitiva. El problema en el diseño de preguntas, que es una parte fundamental, en el diseño de una propuesta de tipo de aprendizaje de la física, es no generar ni preguntas obvias, ni generar lo que se llama una tensión cognitiva. Pues no es lo mismo un conflicto cognitivo a una tensión cognitiva. Si el muchacho no sabe ni por dónde llegar al problema, pues ya tiene una tensión. Ya va más allá. Ya estoy creando un ruido cognitivo negativo. Pero si el muchacho más o menos tiene la idea, de acuerdo al tipo de pregunta, en el diseño, y más o menos puede empezar a darle al problema, pues adelante. Porque este tipo de pregunta puede ser útil para generar un método de instrucción inductiva. Tenemos un caso particular, y ¿por qué no de aquí irnos a lo general y que ellos construyan
el concepto de equilibrio. ¿Qué es equilibrio? Que es un proceso, que es un concepto físico importantísimo. Entonces el chavo tiene que ordenar. Ahí está la habilidad de tipo cognitivo que yo quiero que ellos desarrollen. De mayor a menor, las magnitudes de las fuerzas actuando sobre el bloque. No le dije de las 3 fuerzas, le dije de las fuerzas. Se le da la información suficiente para que ellos no sea ni tan obvia ni tan complicada la pregunta. Y luego, esto es bien importante, explica cómo determinaste tu respuesta. Una clase tradicional, un muchacho que está entrenado en una enseñanza de tipo tradicional, procede a las condiciones, a lo que se llama condiciones de equilibrio. Sumatoria fuerzas en X1. Se va a lo que se llama la representación de tipo analítico, ecuaciones. Yo sugiero aquí otro tipo de entrenamiento. Suma vectorial. Una manera gráfica de entrenar al muchacho, ¿sí? A través de suma vectorial, y que tal vez sea posible que él construya el concepto de equilibrio. Esta es una manera inductiva de promoverle el aprendizaje al muchacho. Tampoco ya tengo tiempo para decir la respuesta, pero vamos a ver si más adelante la podemos abarcar. Bueno. Ops, perdón. Ok. ¿Qué recursos tenemos para detonar el proceso de cognición del muchacho? Y estoy hablando de un proceso básico, como una pregunta hecha en clase, ¿no? Tenemos preguntas habladas. Puedo preguntarle al muchacho utilizando la voz. Tenemos preguntas escritas con el dibujo correspondiente. Esta. Les puedo dar una pregunta prediseñada y les puedo dar una copia, ¿no? Para que trabajen en una hoja de papel. Puedo darles videos demostrativos. Ahí hay en YouTube muchos. Y videos informativos donde ellos vean la información, pero siempre y cuando se diseñe, digamos, un cuestionario en base a la información que ven en el video. Puede ser. Puedo utilizar demostraciones en vivo en el salón de clase, pero con un diseño de actividad o de preguntas que el muchacho tenga que resolver en base al video, a la demostración. Puedo irme al laboratorio o puedo usar simuladores. Así hay muchos recursos de carácter hasta tecnológico, ¿no? Para detonar el proceso cognitivo. Y aquí viene algo que yo le llamo el espacio cognitivo. Aquí es donde viene la parte central de la esquematización en cuanto al diseño y a la implementación del proceso se refiere. Si ustedes ven o buscan en internet, digamos mínimo, lo que es el espacio cognitivo, pues no va a tener nada que ver con esto que les estoy mostrando. Yo a eso le llamo a este tipo de estructura mental, de estructura cognitiva. Yo creo que cuando uno promueve el aprendizaje de la física, sobre todo a través de una actividad cognitiva como una pregunta, nos debemos de mover tanto en el diseño como en la implementación, mínimo en 3 ejes. Uno el eje de los contextos, otro el eje de las representaciones matemáticas y otro en el eje de los conceptos. Creo que existe otro eje que es el cuarto. Entonces podría hablar de un hiperespacio. La cuarta dimensión cognitiva que sería las habilidades de tipo cognitivo, las habilidades de pensamiento. Ahorita lo voy a mostrar. Entonces, realmente estamos hablando de 4 elementos básicos que pueden determinar en mucho, con un adecuado diseño, ayudar la ayuda que le damos al estudiante a aprender algún concepto de física. El what if es un recurso, es una técnica que yo uso mucho, que en español es ¿qué pasaría si? Para hacer el cambio de contexto. No más que hay que entender el espacio cognitivo. Yo les dije hace rato que la única manera que el alumno tiene o puede tener comunicación con el concepto que quiere aprender es a través de representaciones de tipo matemático.
puede tener contacto con, y no nomás estos son los 4 conceptos, hay muchos conceptos en física, ¿no? A través de una información escrita, a eso se llama representación escrita, writing, una representación pictórica, un esquema, un dibujo de la situación, una representación gráfica, hay muchas representaciones gráficas, puede ser el uso de vectores como flechas, ¿no? Puede ser una gráfica de posición-tiempo, aceleración-tiempo, velocidad-tiempo. Existe la representación numérica, una tabla de valores, cuando el muchacho usa números, o la analítica, que es la más socorrida o la más usada en una enseñanza tradicional. La combinación de estos 3 ejes, de estas 3 dimensiones, más las habilidades cognitivas como el orden, la predicción, la comparación y otras que ahorita voy a mostrar, pueden ser una alternativa para tener éxito, ¿no? Miren, para mí el éxito en el proceso es que el estudiante active el proceso de pensamiento. Que hay errores en el proceso o que el estudiante no encuentre la respuesta a una pregunta, no es problema, ya es un éxito. Siempre y cuando el error sea canalizado a ser resuelto, ¿sí? A través de ciertas preguntas en el proceso. Miren. ¿Por qué hablo de diseño de preguntas ahorita? Porque la pregunta es un elemento básico en el aprendizaje de la física. Para mí hay 7 preguntas que yo creo que son muy importantes, 7 tipos de preguntas. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cada una. Que pueden exponer al estudiante a promover las habilidades de tipo cognitivo que se necesitan. Hay preguntas de reconocimiento, hay de comparación, de orden, de predicción, de diálogo, de descripción, y hay uno que se llama soporte de argumentos. Un ejemplo de cada una. Y van a ver por qué es importante para mí. Este es un tipo de reconocimiento, perdón, por estar en inglés, no tuve tiempo de pasar al español. Recognition, esta es una pregunta de tipo de reconocimiento, es decir, o el alumno sabe o no sabe. Una varilla semicircular con radio R, con radio A, perdón, que tiene una distribución uniforme de carga Q, y hay una carga P, no se dice si positiva o negativa en el centro aquí de la semicircunferencia. Y le pregunto algo acerca de la fuerza ejercida por la varilla sobre la carga. La dirección nada más. Si es una carga positiva, entonces, ¿cuál de las 5 opciones es la correcta? Él tiene que reconocer, claro. La mayoría de ellos no llega a la respuesta, porque aquí necesitan un bagaje de conocimiento previo donde nosotros debemos estar conscientes de que tal vez el estudiante no lo tenga. Tiene que saber suma de vectores, componentes rectangulares, simetrías, distribución uniforme de carga, la ley de Coulomb. Hay otra técnica también de que una pregunta se puede desmenuzar en varias preguntas una vez que el estudiante está tratando de resolverla y nosotros estamos frente a ellos. Podemos también aprovechar para hacer subpreguntas, preguntas de tipo más individualizadas, más atomizadas hacia los elementos de tipo de conocimiento que el estudiante necesita para resolver la pregunta. Porque yo sé que es opción múltiple, pero a pesar de eso, sí tiene que tener un conocimiento previo ahí de vectores del estudiante, ¿no? Otra pregunta es la de comparación. Esta está muy interesante porque, aparte de la ley de Coulomb, tiene que saber lo que es la polarización de un metal por cargas de tipo puntual. De lo que trata es de que en el caso A, bueno, tengo 2 casos, ¿no? Caso A, caso B. En el caso A tenemos 2 cargas, positiva y negativa, puntuales.
separadas por una distancia b. El problema es que es en el segundo, bueno, yo sé que en el primer caso hay una fuerza de atracción sobre las dos, ¿no? Pero en el caso B yo coloco en el punto medio entre las dos cargas un cubo metálico, un cubo neutro metálico, conductor. Y les pido que pregunten, bueno, les digo que si la fuerza que se ejerce sobre la carga positiva Q0 es mayor que, menor que o igual a la magnitud de la carga neta, o de la fuerza, perdón, que se ejerce sobre la misma carga positiva, pero en el caso B aquí. Y es que explique cómo determina la respuesta, ¿no? Que es una parte importantísima. ¿Cómo le llega al muchacho? ¿Qué elementos de tipo, qué elementos físicos o matemáticos? ¿O de qué manera le va a llegar a la respuesta? Como observación del proceso, ¿cómo ellos lo resuelven? Esta pregunta es interesantísima, es muy completa. Primero porque la comparación es la habilidad intelectual que estamos demandando, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver el metal? Muchos estudiantes dicen que no tiene nada que ver el metal. Otros, muy pocos llegan a la respuesta. Claro, hay un entrenamiento previo de las características, diferencias que hay entre un conductor eléctrico y un aislante eléctrico. O podría utilizar esta pregunta para comenzar el proceso, para comenzar una clase, ¿no? De forma inductiva. Bueno, este es otro tipo de pregunta. Hay otro que se llama de orden, donde pongo varias situaciones físicas, donde pido que ordenen de mayor a menor alguna variable común en este caso, en esta situación son 5 casos, el 1, 2, 3, 4, 5, y pido que ordenen de mayor a menor la resistencia de cada uno de los cables. Tengo que cambiar variables, tengo que variar algo, la longitud, la sección transversal, pero esta es una de orden. La pregunta de tipo de orden es muy eficiente para promover el aprendizaje. Tengo la de tipo predicción. Primero tengo 2 esferitas que se están rechazando, tienen carga eléctrica. Después, una la neutralizo, la hago neutra de alguna manera, y le digo que prediga cuál es el efecto en cuanto a las fuerzas que actúan sobre las cargas. Por eso les pido los diagramas de cuerpo libre y que me genere ahora un nuevo esquema que muestre el comportamiento, ¿no? De las 2 cargas. Primero se rechazan, luego una la hago neutra, le quito toda la carga. ¿Cuál es la predicción en el efecto, tanto de las fuerzas que actúan sobre cada una de ellas, como en un esquema nuevo, ¿no? Que me tienen ellos que dibujar? Otra pregunta es la de diálogo. Estas son preguntas muy interesantes porque aquí está mi situación física. Chris y Pam están tratando de mover el bloque. El bloque no se mueve, está en reposo. ¿Sí? Primero pido que, como ayuda para ellos, que dibujen el diagrama de cuerpo libre de la caja o del bloque. Pero después lo más interesante es que le muestro el diálogo entre 2 alumnos. No es un diálogo completo. Cada uno argumenta, 2 estudiantes, da su argumento acerca de lo que está sucediendo con el bloque. Uno de ellos está totalmente o parcialmente erróneo y el otro está correcto, ¿no? O sea, y les pido a los estudiantes que con cuál de ellos está de acuerdo. Está muy interesante porque tiene que hacer un análisis y fijarse en la información que cada estudiante o en el razonamiento de cada estudiante y decidir con cuál está de acuerdo y por qué. Es una pregunta que yo utilizo de repente y se establece buena discusión en el salón de clase. ¿Quién están con el estudiante 1 y quién con el estudiante 2? Hay una descripción. 2 imanes, uno unido al otro, están colgando. Y les pido que describa si puedes usar un imán. Si están en contacto,
a pesar de que esté en contacto, si puedo ejercer una fuerza de contacto, si entre los dos hay una fuerza de no contacto, a pesar de que están en contacto ya. O pueden hacer otras preguntas, ¿no? Pero aquí él tiene que describir, ¿ok? Puede aquí darles un espacio para que escriban la descripción del efecto o de la cosa que estoy preguntando. Y finalmente, hay unas que se llaman soporte de razonamiento. Tiene dos partes la pregunta, a lo mejor ustedes las han usado. Una parte es, por ejemplo, aquí, es más fácil separar los hemisferios cuando, los que están a nivel del mar, sumergidos en el agua. Lo que sucede es que muchas veces ellos contestan correctamente o escogen la respuesta correcta, pero no saben por qué. No hay un razonamiento, no hay un soporte de su razonamiento. Por eso la segunda parte es, esto es porque, y se les dan 4 razonamientos o 4 causas que soporten, que le den soporte a la respuesta. Esto está muy interesante porque ahí los puedes captar, puedes saber si el muchacho está razonando correctamente, si está soportando su respuesta en un razonamiento adecuado. ¿Por qué las preguntas? Hay otros tipos de preguntas y ustedes pueden manejar otras, ¿no? Pues yo sugiero estos 7 tipos de preguntas. ¿Por qué se sugiere la pregunta? Porque existe, perdón si no se ve acá arriba, pero existe lo que se llama un aprendizaje funcional. Funcional. Y puedo decirles que un estudiante desarrolla un aprendizaje funcional cuando es capaz de transferir un concepto de entre varios contextos físicos. Es decir, esta tablita es una tablita que utilizo cuando quiero diseñar algo que le llamo una secuencia básica de entendimiento o de aprendizaje. No se dan cuenta, pero aquí no les muestro cuál es el concepto que voy a tratar de que el estudiante entienda, que conozca, que explore. Lo que pasa es que estoy en un solo plano del espacio cognitivo, estoy en el plano representación, contexto. Y estoy promoviendo 4 contextos con 4 representaciones distintas de un concepto que no lo muestro. Ahorita voy a mostrar un ejemplo. Entonces digo, esa secuencia, ¿qué es una secuencia entonces básica de aprendizaje? Ahí les va. Ejemplos. Bueno, antes, cuando ustedes diseñan una secuencia básica de aprendizaje de un concepto físico, lo tienen que hacer en base al diseño a una pregunta de entrada. Esta es una situación, una pregunta de una polea de masa despreciable sin fricción y un carrito, cart en inglés, un carrito, está siendo jalado a la izquierda por la tensión de un alambre o cable de masa despreciable, una cuerda, que está unida a una masa que cuelga. Si el carro se suelta al reposo, ¿cuál opción de estas mostradas describe mejor el movimiento del carrito? Lo suelto al reposo. Bueno, esta pregunta la puedo hacer hasta en un examen, un preexamen, o en clase, no puedo empezar una clase con la pregunta. El problema que tenemos muchas veces, nosotros nos dejamos llevar mucho por la manera deductiva de una clase. Ejemplo, leyes de Newton, segunda ley. Por lo general, y los libros lo hacen mucho, primero se le muestra al alumno la oración o la información de lo que dice la ley, y luego de esa generalización que le damos, particularizamos y hacemos aplicaciones. No estoy diciendo que sea algo mal. El problema es que si se hace de esa manera, el alumno únicamente va a querer resolver todos los problemas de la misma manera y seguir una receta de cocina, la información de lo que dice la ley de Newton. En cambio, si lo hacemos de manera inductiva, partiendo de una situación específica como esta, podemos diseñar una secuencia de preguntas, una secuencia de entendimiento, de aprendizaje, y con algo bien importante. Tanto las columnas como los renglones son importantísimos.
Porque estoy promoviendo 4 tipos de representaciones distintas. Véanlas. Uno es la parte escrita de la pregunta. La pictórica, en inglés pictorial, es la esquemática. La gráfica no la estoy poniendo porque hay una razón. Quise explorar qué pasaría si me iba directo a la parte analítica, al manejo de ecuaciones, y luego hago 2 cambios. Cambio la representación a gráfica, digamos una gráfica posición-tiempo del carrito que está moviendo a la izquierda. Pudo haber sido también gráficamente los diagramas de cuerpo libre de las 2 carritos, y luego poner otra pregunta en el mismo contexto, ahora en el de aceleración. Porque el primer contexto fue la fuerza neta que actúa sobre el carrito. Sobre el carrito hay una fuerza neta. No les digo a los muchachos que la hay, pero hago preguntas de tal manera que yo conduzco con varias preguntas la secuencia del posible aprendizaje. Lo estoy exponiendo a varias preguntas, pero también lo hago muy importante. Puedo mantenerme en el mismo contexto de la fuerza neta del carrito, de la fuerza resultante sobre el carrito, y cambiar de representación de manera en que el muchacho se codea o se relaciona con el concepto. Es más, puedo ni decirle cuál es aquí en este caso el concepto es el concepto de, puede ser la aceleración o la segunda ley de Newton. Pues cada flechita representaría una pregunta. No tengo las preguntas. La idea es que se diseñen esas preguntas para que el muchacho cambie, ya sea de representación o de contexto a la vez. Entonces, guiarlo, llevarlo, no problematizarlo, hacerle preguntas de tal manera que genere ese conocimiento, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la secuencia más adecuada? Bueno, no se sabe. La misma experiencia de uno tiene que guiarlo a ver cuál es la secuencia adecuada, cuántas preguntas adecuadas. En promedio, cuando hago esta dinámica, hago como unas 5 o 6 preguntas. Este tipo porque hay secuencias más grandes, como los tutoriales en física. Estas serían más cortas, como para detonar el proceso, ¿no? Esta es una más elaborada para que el estudiante entienda lo que es la tercera ley de Newton. Yo he tratado de enseñar la tercera ley de Newton y créanme que después de la instrucción hago una evaluación y no queda clara. Es muy abstracto el hacerles entender o ayudarlos a entender que hay 2 fuerzas y que una actúa sobre un objeto y una sobre el otro. Porque aquí hay muchas preconcepciones. Una de ellas es que el simple caso de un bloque sobre una superficie horizontal, está la fuerza normal y el peso, ¿no? Si no está empujado el objeto, pues no pasa nada. Pero ellos creen que la fuerza normal y el peso forman un par acción-reacción de la tercera ley de Newton. Porque son un par de fuerzas y porque los dos tienen la misma magnitud y dirección contraria. Y no es así. Entonces, yo les llevo por una secuencia, cada flechita roja es una pregunta. Porque, para que entiendan, ¿por qué tantas preguntas? ¿Por qué hago en este caso 13 preguntas? Porque cada pregunta tiene una intención. Yo debo estar consciente de que para entender la tercera ley de Newton, el muchacho necesita, primero, saber hacer diagramas de cuerpo libre, estar consciente de las magnitudes relativas de las flechitas en el diagrama, saber suma vectorial, saber lo que es la resultante, saber sobre qué objeto se ejerce la fuerza y cuál objeto genera la fuerza.
Es complicado. Mira, déjenme hacer uno porque ya está terminando la... Aquí, hijo, ya no puedo salirme de aquí, perdón. Ahí está. Perdón. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué se hace en el caso de... ¿Cómo le hago a un muchacho que entienda la tercera ley de Newton? Y muchas cosas de física, ¿no? Uno de los recursos que promueve los tutoriales en física de la Universidad de Washington es el uso de subíndices. Ojalá que ustedes los usen. No, es que no puedo aquí. Ahí está ya, ahí está. Con esto termino. Bueno, tenía una actividad, pero pues es mucha información esta la que tenemos que... Porque el problema de aprendizaje de la física es más serio de lo que se cree. Créanmelo. Hay dos fuerzas que existen, un bloque en reposo, ¿no? Es la parte básica de la instrucción. Una es el peso y otra es la normal. En eso no hay problema. Yo tuve profesores en high school, bueno, en prepa, que decían que de acuerdo a la tercera ley de Newton, la normal y el peso era un par de fuerzas acción-reacción. Y no era cierto, me dijeron mentiras. Entonces, yo lo que hago es que promuevo el uso de subíndices o de etiquetas. Por ejemplo, el peso es una fuerza ejercida sobre el bloque, pero ¿quién la ejerce? Y la normal es una fuerza también ejercida sobre el bloque, pero ¿quién la ejerce? El segundo subíndice sería el objeto que esté interactuando con el bloque que ejerce la fuerza. La normal no hay problema porque es debido al contacto, es una fuerza de contacto entre el bloque y vamos a decir el piso, ¿no? Entonces le pongo una P. El problema es cuando hablo del peso y les pregunto, ¿quién es el objeto que ejerce el peso sobre el bloque? Cuando hablo del planeta Tierra, ellos no lo ven como un objeto que puede interactuar con nosotros. Entonces, yo digo, sí, es que ¿quién está jalando hacia su centro el peso? Por ahí uno es pues, el planeta. Es complicado llegar a esta conclusión. ¿Por qué los subíndices para la tercera ley de Newton? Porque si la ley dice que dos cuerpos interactúan y una fuerza actúa sobre uno y otra sobre otro, pues es que en este caso la normal y el peso actúan sobre el mismo objeto. Además tienen los dos, nomás tienen un subíndice igual. Además una es de contacto y otra es de campo o a distancia. El bloque no tiene que estar en contacto con la Tierra para ser atraído. Desde ahí voy generando entonces, a través de preguntas, que concluyan que estas dos fuerzas no es un par acción-reacción. Pero tengo que trabajar mucho con diagramas de cuerpo libre del bloque y irles preguntando, bueno, es que los dos actúan sobre el bloque. Y Newton nos dicen que uno actúa sobre uno y otro sobre otro. A ver, ¿qué pasaría si yo te pongo una flechita que diga normal, pero ahora PB? ¿Qué significa? Ah, pues es la fuerza sobre el piso del bloque. Entonces, ¿qué objetos interactúan para formar este par? Ah, pues el piso y el bloque. Bueno, ¿cuál es entonces la reacción a WBT? Pues es WTB. Y aquí es donde viene lo inverosímil de esto, ¿no? ¿Cómo es posible que el bloque jale a la Tierra con las mismas fuerzas y la Tierra es más grande? Ahí está caramba de explicar. Ahí sí, yo creo que muchas veces se procede con un acto de fe, ¿no? Porque eso dice la ley. De tal manera que creo que podemos concluir que cuando las dos fuerzas tienen los mismos subíndices, es cuando generan un par acción-reacción. Claro, este es un proceso que dura 1 o 2 clases, donde es un proceso de
dialéctica, ¿no? De diálogo también con ellos. Y de un ejercicio que tengo ahí preparado para esto. Una secuencia que también puedo diseñar de preguntas. Créanme que tardé yo mucho para entender esta ley, porque hubo profesores en prepa que me decían que la normal del peso era un par, porque eso decía la ley de Newton, y yo creí. Ahí el daño fue no porque no supo el conducir, sino porque me dijo una mentira, mi profesor. Puede suceder. Entonces, lo que restaba de la presentación, bueno, aparte que los iba a poner a diseñar una secuencia de aprendizaje como un elemento nada más de propuesta didáctica, no como la panacea. Es que tenía una pregunta de... bueno, en el proceso de las... ¿Cuáles son las técnicas básicas de aprendizaje que promueve? El qué pasaría si, porque puedo cambiar de contexto. El elicit, confront and resolve, de tono, como una pregunta, hago que el muchacho que genere el error, que confronte su error y que lo resuelva. Es una técnica muy interesante y debería ser universal en todo proceso, ¿verdad? de enseñanza de la física. Lo que es el andamiaje cognitivo, cómo se construye de abajo hacia arriba el conocimiento, el entendimiento, y lo que es el peer instruction. Al final yo les tenía, ya no hay tiempo, esta pregunta del gimnasta, muy interesante, donde yo les iba a ustedes a hacer varias preguntas desde la respuesta, de la respuesta adecuada, cuál es el conocimiento previo que el estudiante necesita, y que me diseñaran una secuencia ustedes en base a preguntas. Pero no hay tiempo. Entonces, más o menos sería mi intervención en una parte de todos los elementos que se pueden utilizar en una conducción de una clase de física. Aparte de lo que es este es nada más un aprendizaje activo básico, pero pues existen aprendizaje activo de muchos estilos, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Regresando ya con ustedes antes de terminar el taller. Nos faltó esa parte donde ustedes diseñaran algunas preguntas que no es fácil de hacerlo, de ese tipo que les mostré, de este tipo de pregunta. Y su secuencia, ¿verdad? Ya sería en otra ocasión. Mañana repito el mismo taller. Pudo haber sido que diera 2 sesiones, pero uno complementando ya el primero, ¿no? Y en la parte del diseño por parte del auditorio. No sé si tienen alguna pregunta por ahí. Esto que se ha mencionado. Muchas gracias, maestro Sergio. Si alguien gusta hacer alguna pregunta o ponerla en el chat, hay tiempo. Al final sí, tenemos más conectados. Yo, maestro Sergio. Claro, dígame. Agradecer lo que nos compartiste, por así decirlo, pues tan complejo con lo que nos enfrentamos, ¿verdad? Pero quiero platicar rapidísimo una anécdota que no se me olvida cada vez que doy caída libre. En algún momento me dijo una alumna, así me lo dijo, profe, es que ella ya sabía que era incorrecto, pero me dijo, profe, es que mi maestra de física en la prepa siempre me dijo que altura en física se escribía con H, pero la maestra la escribía con H la palabra altura. Hijo, entonces... Y entonces estamos hablando cosas tan complejas como lo que estás hablando, pero cosas, entre comillas, tan sencillas, pero que confunden más al alumno, ¿no? Y entonces, sí, porque la maestra tenía su propio universo, su universo privado, ¿no? Por ahí. Así es. Sí, ya yo le corregí a la alumna, le decía, no, lo correcto es decir, altura en física se denota con H. Y es que viene el inglés también. Exacto, y entonces la maestra se lo compró y ella lo escribía con altura cuando les daba, con H, cuando les daba la clase de física, ¿verdad? Entonces es es muy complejo todo esto, ¿verdad? Pero muy interesante lo que nos estás compartiendo. Muchas gracias, doctor. No, de nada.
No, sí, gracias. Sí, es complejo, más de lo que parece. Yo tengo dos, siempre, antes de que me pregunten, si no se me va a olvidar, tengo dos anécdotas muy interesantes. Bueno, muchas, pero cuando estuve estudiando mi doctorado en física en la Universidad de Nuevo México en Las Cruces, estaba dentro de mi cubículo y tenía la puerta abierta y en el pasillo había estudiantes que iban a entrar al laboratorio. Y hubo un diálogo entre dos de ellos y muy interesante, y es cierto. Uno le decía, mira, uno le decía al otro, están como reflexionando acerca de lo que era la física. Creo que eran estudiantes de ingeniería, no eran físicos, no iban para un major en física. Y decían, mira, uno le decía, la física es así, le decía. Cuando más seguro estás de que entiendes, es porque no entiendes nada. Y el otro le dice, oye, tienes razón. Eso lo escuché, ¿eh? No más que eso no nos lo dicen nosotros los estudiantes. Otra anécdota que tuve, y esa siempre la tengo en mi mente y no se me olvida. Yo trabajé en una secundaria particular hace mucho tiempo aquí en Ciudad Juárez. Impartí 9 años física ahí. Como pensé yo que se debería hacer, ¿no? Muy tradicional también yo, o sea, no puedo negarlo. Ahora más o menos estoy dejándolo, ¿no? No dejándolo, sino haciendo una combinación entre tradicional y activo. Entonces, había una muchachita en una de las generaciones, 3 años, una muchachita que siempre estaba muy calladita y hasta el fondo de la clase. Siempre estuvo en todas mis clases. No recuerdo, ella pasó los 3 años todas mis materias de física, ¿no? Siempre llegaba a tiempo, siempre llegaba hasta el final, nunca hizo preguntas. Cuando se iba a graduar, al final de la última clase, que les di ya una semana antes de graduarse, se acercó y me dice, acá en lo particular, ¿no? Acá aparte me dice, oye, profe, durante estos años de clase que nos dio, qué buen profesor es, dice. Explicó muy bonito, se ve que sabe física, pero yo nunca entendí nada. Dije, hijo, dije, bueno, eso de no entendí nada puede haber sido muy grave, más de lo que pensé, porque el no entender quiere decir que ni siquiera, a lo mejor ni siquiera tuvo sentido algo para ella. Hay que tener cuidado. Muchas veces nosotros evaluamos a los alumnos para darnos cuenta de su nivel de conocimiento, pero lo hacemos de acuerdo a problemas que recetas, donde no activamos su creatividad o no incentivamos algún error para tratar después de corregirlo, o no hacemos un feedback rápido, o sea, una ayuda rápida de la corrección de errores. Tardamos en revisar exámenes. Es una serie de elementos que nos dan una amalgama compleja en el proceso. Mínimo como reflexión el taller debe ser, y créanme que hay más que comentar en cuanto a la parte empírica del proceso y en cuanto a la parte formal de lo que es un físico educativo, ¿no? Pero esas son una de las anécdotas. Y no sé si tienen alguna pregunta, ustedes otra. Creo que tenemos un tiempo por ahí para preguntas. No. ¿Qué más, profe? Parece que ya no hay preguntas, maestro Sergio Flores. Muchas gracias por su participación. De igual manera, los que gusten repetir mañana, ¿verdad? Tenemos otra vez el taller. Ok. Bueno, hasta luego, gracias. Por esta parte sería todo. Terminamos el primer día de actividades de esta 14ª reunión anual. Y recuerden que mañana estaremos iniciando transmisiones a las 9 de la mañana. El enlace con el que vamos a comenzar mañana es el que pueden encontrar en la página número 3 de su PDF, el que se llama Sala APT MX. Entonces, de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su asistencia. Buena noche, que descansen y nos vemos mañana. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Para servirle, maestro, que esté bien.